Bueno, ¿cómo estamos? Em, Hoy día, bueno, en este pequeño videíto vamos a hablar un poquito de el ejercicio que quedaba como desafío, el ejercicio número 10. Y para eso vamos a venir aquí un ratito, vamos a recurrir a la parte teórica que ustedes tienen también de la anterior sesión, de la anterior clase, donde yo les había enviado esta parte, digamos, de la teoría, ¿sí? Y vamos a partir recordando un concepto del movimiento rectilíneo uniforme, del movimiento rectilíneo en general, el concepto de velocidad media, ¿sí? La velocidad media está dada por delta x sobre delta t, es decir, la diferencia de distancia entre la diferencia de tiempo en el que transcurre un movimiento, ¿sí? Ahora, esto funciona y sirve para encontrar la velocidad del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Es la velocidad promedio. En un tiempo determinado se avanza una distancia y la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿sí? X sobre t. Eso lo ponen en los gráficos y demás. Pero no estamos trabajando con una aceleración variable, digamos, donde la velocidad, eh, donde la velocidad es, por decirlo de algún modo, constante, ¿sí? Estamos trabajando en un movimiento donde la aceleración es constante. Estamos trabajando con el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente variable, o en el uniformemente acelerado, ¿sí? Vamos a ver que si vamos a las ecuaciones de reducción, ¿sí? Vamos a ver que la velocidad media, ¿sí? Para comenzar, que aquí la velocidad media no es algo que nos sirva demasiado. Lo que sí nos sirve es un concepto que se encuentra de la misma manera y se llama velocidad instantánea. Es decir, en un tiempo t específico del movimiento, ¿sí? Habiendo transcurrido una distancia x, encontramos la velocidad instantánea, la velocidad en ese punto específico del movimiento. Y entonces esa velocidad en ese punto específico del movimiento es la velocidad instantánea y es la velocidad que encontramos en el tiempo t. Entonces, delta x, delta t, asumiendo que t inicial es 0, entonces t, nosotros para este ejercicio también vamos a asumir que x inicial es 0, ¿sí? Entonces nuestra velocidad instantánea va a estar dada por x sobre t, ¿sí? ¿Qué es importante saber y qué es importante tener en cuenta? ¿Sí? Es importante tener en cuenta que esta no es una ecuación que nos sirva para trabajar con el movimiento de aceleración constante en general. Estamos tratando con un punto en el movimiento, es un punto específico el que estamos analizando, no es todo el movimiento. No estamos trabajando desde que parte hasta que llega o desde que parte hasta un punto en la mitad. Estamos trabajando con un punto específico. Y esa es la parte, digamos, importante a la hora de entender nuestro problema, ¿sí? Nos dice, cuando la velocidad es 8 metros sobre segundo, ¿cuál es la distancia de ese recorrido? Sabiendo que la distancia está dada por la ecuación, y ahorita vamos a ver esa ecuación, ¿sí? Entonces es importante entender que esta ecuación de la velocidad media, ¿sí?, es trabajable en este movimiento. ¿Por qué? Porque en cualquier punto, independientemente si la aceleración es constante o no, la velocidad de una partícula
va a estar dada por esta diferencia, la diferencia de distancia dividida entre la diferencia de tiempo. ¿Sí? Aquí lo dice claramente, dice, la primera proviene de la definición de velocidad media de x en la ecuación 2.2 que hemos visto hace un ratito, que se cumple independientemente de que la aceleración sea constante o no. Bueno, ahí queda claro el por qué vamos a usar esta ecuación y vamos a ver entonces, vamos a ver cómo vamos a trabajar ahora. Vamos a venir aquí y vamos a trabajar con nuestra ecuación. Sabemos que la velocidad inicial, o mejor dicho, que la velocidad final, la velocidad en el punto que nos han dado, es de 8, no es 8 solito, sino es 8 metros por segundo. ¿Sí? Es de 8 metros por segundo. Entonces yo voy a poner aquí, mi velocidad es de 8 metros por segundo. Entonces, ¿qué sé? Yo sé que vamos a poner un rojito y un lápiz. Yo sé que la velocidad instantánea, es decir, la velocidad instantánea está dada por delta D sobre delta T. En nuestro caso, delta D, ¿sí?, es X, es decir, es la distancia que se recorre, ¿sí? Y delta T es T. ¿Por qué? Porque es el tiempo que se ha tardado en llegar a esa distancia, ¿sí? Entonces, nuestra velocidad instantánea va a estar dada por X sobre T. Ahora, vamos a ver, tomando en cuenta eso, ¿sí?, vamos a decir que nuestro tiempo, el tiempo en el que transcurre el movimiento es igual a X sobre, ¿no?, la distancia sobre la velocidad instantánea. Nuestra velocidad instantánea en el punto es 8, entonces el tiempo es igual a X dividido entre 8. Vamos a reemplazar este tiempo en nuestra ecuación de acá. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener este desarrollo. Y vamos a decir que X, ¿sí?, es igual a 4 por X sobre 8 todo al cuadrado más 4 por X sobre 8 más 1. ¿Sí? Hemos reemplazado simplemente T y donde estaba T hemos puesto X sobre 8. Y vamos a elevar al cuadrado. Entonces tengo X al cuadrado sobre 64. 4 y 64 se pueden simplificar y voy a tener X al cuadrado sobre 16 más 4 y 8 se simplifican y me quedan X sobre 2 más 1. Para quitar todos los denominadores voy a multiplicar todo por 16, ¿sí?, y voy a tener 16x, ¿sí?, por 16 igual a x cuadrado sobre 16 por 16, x cuadrado, más x medios por 16, queda 16 y 2, se van 8x más 1 por 16, 16. ¿Sí? Hasta ahí vamos, ¿no? Hasta ahí vamos. Ahora, voy a hacer la transposición de términos, voy a traer este 16x aquí con un signo menos, ¿sí?, como está aquí, y vamos a igualar todo a 0. Entonces voy a tener x cuadrado más 8x menos 16x más 16. Seguimos. Y decimos, hacemos operaciones, reducimos x con x, menos 16 más 8, me queda menos 8x. X cuadrado menos 8x más 16 igual a 0. Ahora, podría usar la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas, es decir, la fórmula de menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac todo sobre 2a, pero no hay necesidad. Si nos fijamos bien,
este desarrollo es factorizable tranquilamente, ¿sí? Voy a factorizar, es decir, x, porque es x cuadrado, no necesito coeficientes, menos, porque esto es menos, ¿sí? Y entonces, ¿qué digo? Dos números multiplicados que den 16 y que sumados den 8. ¿Qué números pueden ser? 4. 4 por 4 es 16, 4 más 4 es 8. Como esto es negativo, ambos negativos, menos 4, menos 8, y 4 por 4, 16 positivo. Entonces me doy cuenta que esto había sido un desarrollo de un binomio cuadrado perfecto. Entonces, la única solución posible va a ser 4. Entonces, la distancia que recorre el móvil cuando la velocidad es 8 metros por segundo es de 4 metros. Esa sería la solución, digamos, a nuestro problema. ¿Sí? Vamos a poner esto aquí porque me pone un pelín nervioso esto de que no aparezcan las unidades cuando trabajamos. Entonces, esto es 4 metros. ¿Sí? Ahora, esta sería la manera de solucionar más rápida. ¿Sí? Pero a mí me interesa también que veamos otra función de esta solución, es decir, otra manera de solucionar y entender todo esto. ¿Sí? Bueno, vamos a partir de aquí de nuevo. ¿Ya? Ya les advierto desde ya que voy a usar una función matemática que ustedes no han trabajado todavía en matemáticas. ¿Sí? Pero que no es fundamental que la sepan y la voy a usar solamente para tener una explicación clara. ¿Ya? Entonces, yo sé que la velocidad está dada por delta d sobre delta t. ¿Sí? En matemáticas, cuando hacemos cálculo infinitesimal, ¿sí? esta división de diferencias, ¿sí? La vamos a llamar diferencial. ¿Sí? Diferencial de d respecto de t. Y ese diferencial lo vamos a llamar derivada. ¿Sí? Entonces, la velocidad es la derivada de d respecto de t, la derivada de la distancia respecto del tiempo. ¿Sí? ¿Y qué tenemos así? Entonces, vamos a tener, aquí está nuestra ecuación inicial, ¿sí? Entonces, x en función del tiempo es 4t al cuadrado más 4t más 1. Es decir, la velocidad, ¿sí?, respecto de t es igual a la derivada, entonces se marca con una conguita, entonces la derivada x' de t, la derivada de x de la distancia respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se maneja la derivada en este tipo de ecuaciones, digamos? Es bastante sencillo. Entonces, se deriva toda la función, ¿sí?, se deriva la función, y como es una suma, entonces se convierte en una suma de derivadas. Entonces, vamos a derivar primero 4t al cuadrado, en este caso la manera de derivar es la potencia que va a multiplicar y que reduce en 1. Entonces, 4 por 2 es 8 y multiplicado por t, 2 menos 1, 1, queda como t, más 4, la potencia va a multiplicar, 4 por 1 es 4 y se reduce. 1 menos 1 es 0, entonces se convierte en 1, ya no hay necesidad de ponerlo. La derivada de una constante siempre es 0, entonces no hay necesidad de que aparezca. Entonces, eso, la función velocidad, ¿sí?, respecto del tiempo, se va a convertir en 8t más 4. ¿De acuerdo? Y un extra en esto es esta ecuación de acá. Es esta ecuación de acá. ¿Ya? La aceleración respecto del tiempo también es la derivada de la velocidad. ¿Sí?
¿Por qué? Porque si se acuerdan, la definición de aceleración es delta v sobre delta t, la diferencia de velocidades sobre la diferencia de tiempos. Entonces, diferencial de v sobre diferencial de t, la derivada de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración. Y como la velocidad es la derivada de la distancia respecto del tiempo, podemos decir que es la segunda derivada de la distancia respecto del tiempo, la aceleración. ¿Sí? Entonces, mismo procedimiento, vemos 1 baja, 1 por 8, 8, 1 menos 1, 0, se vuelve 1, entonces queda solamente el 8. ¿Por qué? Porque la derivada de 4 es 0. Entonces sabemos ya que la aceleración es 8. Si se dan cuenta, esta manera de encontrar los datos es mucho más rápida, pero requiere un cierto conocimiento matemático que todavía no tenemos. ¿Sí? Ahora, ya tenemos estas tres funciones. Nos vamos a concentrar en esta de aquí y esta de acá. Oye, se me fue el mouse. Y esta de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Y las vamos a graficar. Vamos a ver. Entonces, la primera función que yo voy a graficar es la de la distancia. Voy a asumir que el eje X es el eje del tiempo y el eje Y, ¿sí?, va a ser primero mi eje de distancia. Entonces, esta sería la función, ¿sí?, la función de el recorrido de distancia. Si se dan cuenta, como es una ecuación cuadrática, ¿sí?, como es 4x cuadrado o 4t al cuadrado más 4t más 1, ¿sí?, entonces esta función se grafica como una parábola. Pero que es importante que entendamos también, es que cuando graficamos nos vamos a dar cuenta que, uno, el tiempo no va hacia atrás. Por tanto, si el tiempo no va hacia atrás, como es lógico, solo nos vamos a concentrar en el lado positivo de este eje, del eje X. ¿Sí? Ahora, ¿en la distancia se podría ir hacia atrás? Sí, se podría ir hacia atrás. Si va, digamos, de retro el móvil, nuestros resultados van a salir negativos. Pero en este caso, si se dan cuenta, va siempre hacia adelante. ¿Por qué? Porque nuestra función de distancia va aumentando la distancia a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Entonces, nos vamos a concentrar en este primer cuadrante. Entonces, toda esta parte de aquí de la izquierda del eje Y no nos interesa porque no tiene ningún sentido que nos fijemos en esto, porque el tiempo no puede ser negativo. ¿Sí? Entonces, vamos a fijarnos aquí. Y vamos a decir, cuando el tiempo es cero, ¿sí?, cuando el tiempo es cero, ¿cuál es la distancia que el auto o el móvil recorre? ¿Sí? Y vamos a decir, cuando el tiempo es cero, este móvil recorre, ¿cuánto? Si nos fijamos aquí, recorre, vamos a acercar un poquito más, y nos damos cuenta que recorre 1 metro. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Si nos fijamos en la ecuación, dice 4t cuadrado más 4t más 1. Si el tiempo es 0, es 4 por 0, 0, más 4 por 0, 0, más 1. Entonces x es 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué me interesa? Me interesa graficar también la función de la velocidad. Si se acuerdan, la velocidad tiene una función que es 8x más 4. Esa es la ecuación de una recta. A ver, vamos a graficar esta recta y queda así. Yo voy a cambiarle el color. Le vamos a poner un color así más intensito. Y vamos a aumentarle un poco el grosor del trazo para que se note. ¿Sí? Entonces, este verde
esta verde, esta línea verde, es nuestra función de la velocidad. Entonces, si se dan cuenta, nuestra velocidad inicial, ¿sí? Nuestra velocidad inicial, la velocidad con la que inicia el objeto, cuando el tiempo es 0, la velocidad es 4. Y eso nos lo muestra el gráfico. ¿Sí? Eso nos lo muestra el gráfico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Yo qué estoy buscando? Estoy buscando cuál es la distancia que recorre el móvil cuando la velocidad es 8. Bueno, entonces yo voy a poner un punto, sobre esta línea de la velocidad, en el eje Y, que en este caso es nuestra velocidad, ¿sí? En el punto 8. Entonces, cuando la velocidad es 8 metros por segundo, ¿sí? Digo, ¿cuánto es el tiempo transcurrido? El tiempo que transcurre es, aquí nos muestra 0.5 segundos, es decir, medio segundo. En medio segundo ha llegado al punto, a este punto que llamamos A, ¿sí? Y ya sabemos cuánto tiempo ha recorrido, cuánto tiempo ha transcurrido para llegar a estos 8 metros sobre segundo. Teniendo eso, podemos ver en el gráfico de distancia dónde se encuentra el punto. Y para esto yo me voy a ayudar poniendo una recta, ¿sí? Una línea en el punto 0,5 segundos. Es esta línea punteada de aquí que me va a ayudar a darme cuenta dónde, ¿sí? En 0.5 segundos, dónde está el móvil. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia? Entonces yo voy a poner un punto aquí, y muestro. Y entonces este es el punto. El punto B es el punto que estoy buscando, es la X que estoy buscando cuando la velocidad es 8, ¿sí? X es, ¿cuánto? Dice B, el punto B, nos fijamos, X es 4. ¿Sí? Entonces, confirmamos gráficamente lo que hemos obtenido usando la fórmula de la velocidad instantánea. ¿Sí? Ahora es importante entender esto. En el momento de equilibrio, todas estas ecuaciones son una sola línea. Son línea, 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 línea. En este caso, como la aceleración es constante, entonces nuestra velocidad siempre va a ir hacia arriba. ¿Sí? Eso. Entonces siempre va a ir hacia arriba. Ahora, ¿qué más podemos hacer con esto? Ya hemos encontrado nuestra respuesta. ¿Sí? Pero a mí me queda todavía la duda, es decir, ¿será realmente así? Es decir, si la velocidad es 8, realmente son 4, y entonces estará bien la idea, porque si la aceleración es constante, entonces la aceleración tendría que aparecer en algún lado, y tendríamos que decir que la aceleración tiene un valor también, y confirmar que es constante en ambos casos. Bueno, entonces yo les propongo que veamos si la aceleración realmente es constante. Esto ya no nos lo pide el ejercicio, pero nos va a servir para explicar. Entonces yo voy a crear un punto de intersección más. Voy a decir, cuando ha pasado un segundo, ¿sí? Cuando ha pasado un segundo, entonces voy a poner otra recta de ayuda, esta recta azul. Cuando ha pasado un segundo, ¿dónde se encuentran mis móviles en distancia y velocidad? Entonces, en velocidad, voy a ver, está aquí. Entonces, cuando pasa un segundo, la velocidad es 12. ¿Sí? La velocidad es 12 metros por segundo. Y cuando pasa un segundo, ¿qué distancia ha recorrido el móvil? La distancia que recorre es de 9 metros. ¿Sí? 9 metros. Entonces, yo sé esto. ¿Sí?
Yo sé que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Eso lo tenemos de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? De aquí podemos decir que la aceleración es igual a la diferencia de las velocidades sobre el tiempo. ¿Se acuerdan? Diferencial o la diferencia, el delta B, la diferencial de velocidades sobre el delta T, diferencial, la diferencia del tiempo. Entonces, de aquí podemos deducir también ya que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, como hemos dicho hace rato. ¿Ya? Y vamos a seguir entonces. Vamos a reemplazar. Vamos a decir, mi velocidad final, la velocidad final que hemos sacado, ¿sí? Cuando el tiempo es 1 segundo, hemos dicho que es 12. Entonces reemplazamos 12. Menos la velocidad inicial. En este caso, vamos a decir, cuando el tiempo era 0, la velocidad inicial era 4. Perfecto. Entonces, 12 menos 4, dividido entre ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 1 segundo, entre 1. 12 menos 4 es 8, 8 entre 1 es 8. 8 metros por segundo cuadrado. Ya no es la velocidad, sino es la aceleración. ¿Sí? Entonces, bueno, ya decimos en ese punto, sí, puede ser, pero nos han dicho que la velocidad era 8, entonces la aceleración también igual a la velocidad. En este ejercicio sí, a nivel de magnitud, pero no como, no en las unidades, porque si se fijan en las unidades, una es la velocidad, 8 metros sobre segundo, y otra es la aceleración, que es 8 metros sobre segundo cuadrado. Ya, pero ¿será realmente constante? ¿Cómo sabemos? Bueno, nos fijamos en otro punto para confirmar que realmente la aceleración no ha cambiado. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Sí? Entonces, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Y vamos a decir, cuando nuestro punto A, en el que hemos encontrado, ¿sí? Cuando la velocidad es 0,5, ¿sí? O mejor dicho, cuando el tiempo es 0,5, cuando el tiempo es un medio, la velocidad final es 8. ¿Sí? O mejor dicho, sí, cuando el tiempo es 0,5, cuando el tiempo es un medio, la velocidad es 8. Y vamos a usar la misma velocidad final, esta de acá. Cuando el tiempo es 1, entonces la velocidad es 12. Entonces vamos a decir delta V, ¿sí? Velocidad final menos velocidad inicial. 12 menos 8. 12 menos 8. Dividido entre ¿cuánto? De aquí a aquí, ¿sí? De aquí, de este punto, cuando la velocidad es 8 metros por segundo, hasta que la velocidad es 12 metros por segundo, ¿cuánto tiempo pasa? Nos fijamos. De la línea roja a la línea azul, ¿cuánto tiempo hay? 0,5 segundos, un medio. Entonces, medio segundos. Delta T, ¿sí? No se olviden, delta T, la diferencia de tiempos. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Este 2, vamos a hacer la ley del sándwich, ¿se acuerdan? Este 2 va a venir a multiplicar al numerador. 12 menos 8 es 4, y 2 por 4. 2 por 4 es 8 metros por segundo cuadrado. Entonces, la aceleración es constante. Y aquí queda demostrado. ¿Sí? Esa es la manera en la que vamos a encontrar, digamos, una explicación a nuestro ejercicio. ¿Sí? Espero que haya quedado claro, espero que se haya entendido cómo se ha resuelto en ambos casos, ¿sí? Y el por qué hemos usado las dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces, de mi parte, eso nomás. Cuídense y ya estamos hablando si tienen alguna otra duda. Gracias.